Todos, hermanos, deberíamos abrir nuestra boca, nuestros labios y expresar nuestra gratitud ante Dios. Quizá podemos decir, pero es que ya le agradecí a Dios y ciertamente así es, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, si no es que la mayoría o todos, paramos en la mañana y le agradecemos a Dios antes de iniciar las actividades o antes de tocar el suelo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el descanso que Él ha dado, porque tenemos una oportunidad nueva de poder vivir un día más. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de gratitud también es en la iglesia donde se deben expresar las gratitudes, porque es una manera o una forma también de glorificar a Dios y de motivar a otros, ¿verdad? Las acciones de gracias, hermanos, siempre animan, ¿verdad? A veces más, a veces menos, pero terminamos contentos con lo que Dios hace. A veces, hermanos, en las acciones de gracias se da oportunidad o se presta también para expresar nuestro testimonio de lo que Dios hace, aunque a veces es más testimonio que acción de gracias, ¿verdad? Pero, hermanos, es importante porque Dios se agrada de nuestras gratitudes. Estoy seguro que Dios, hermanos, porque así lo enseña la palabra de Dios, que a Dios le agrada y se goza cuando su pueblo le alaba con acciones de gracias. Entonces, es el propósito, hermanos. Creo que el día que dijimos vamos a limitar a 3 minutos, ese día fue el día que menos dieron, ¿verdad? Y los que acostumbraban dar se quedaron callados ese día. Pero no es así, hermanos. Tenemos que, ¿verdad?, expresar nuestra gratitud. Yo lo que estaba haciendo era no dar mis acciones de gracias para que tuvieran más oportunidad. Sin embargo, hermanos, pues en la semana pasada, no recuerdo, creo que sí, ¿verdad? Hubo más que dieron acciones de gracias. Hoy nos limitamos un poquito, pero hermanos, los cultos de acciones de gracias se llaman así precisamente porque tenemos todos la oportunidad de expresar nuestras gratitudes. Si ya le dio gracias a Dios en la mañana, qué bueno. Si le dio gracias a Dios al salir de casa, también qué bueno, hermanos. Pero aquí deberíamos expresar nuestras gratitudes. Dice en ese texto, hermanos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agrandándole con temor y reverencia. En la versión de las Américas dice, hermanos, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, dice, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Otra versión, hermanos, la nueva versión internacional dice, por lo cual, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Sirvamos así con devoción y respeto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nota usted estas palabras, hermanos. Dice nuestra versión, tengamos gratitud. Otra versión dice, demostremos o mostremos gratitud. Seamos agradecidos. El tema, hermanos, es tengamos gratitud. Porque le decía, hermanos, bueno, vamos a ver las razones por las cuales precisamente en este versículo, lo primero que notamos aquí, hermanos, es que dice el verso, así que recibiendo, es un presente, hermano, del participio que significa no solamente vamos a recibir, sino que ya somos parte. Ya estamos usted y yo participando de qué, dice ahí, nosotros un reino inconmovible.
Es decir, ya estamos, hermanos, usted y yo participando de un reino inconmovible, los creyentes. Cada uno de los que hemos creído y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que formamos parte de este cuerpo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido un reino que es inconmovible. La palabra participación, hermanos, que no se encuentra aquí tal como tal, pero se deduce, hermanos, de las frases, nos indica que usted y yo, hermanos, somos parte de ese reino y que estamos participando ya de esas bendiciones que Dios tiene, hermanos, en ese reino. Dios nos ha querido hacer a usted y a su servidor, hermanos, participantes precisamente de ese reino. Y cuando usted y yo estamos participando de algo, significa que no nos ha costado a nosotros. No le ha costado a usted, hermanos. Le costó a nuestro Señor Jesucristo. A Él le costó su muerte, su sangre, hermanos. Todo el sufrimiento que padeció durante su ministerio, hermanos, y sobre todo en los últimos momentos antes de ir a la cruz. Y en la cruz misma, hermanos, Él estaba comprando para nosotros. Él estaba obteniendo para nosotros ya ese reino. Ahora nosotros, hermanos, al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos siendo participantes precisamente de ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, es decir, como resultado de todo esto, el apóstol, hermano, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. La palabra inconmovible, hermano, significa que no se puede mover. Esa partícula, hermanos, negativa, significa no se mueve. Es un reino, hermanos, estable, es un reino firme, es un reino, hermanos, que no se puede mover de ninguna manera. Por tanto, como creyentes, hermanos, que estamos ya participando de ello, de los privilegios de pertenecer, de tener, de estar en ese reino, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el versículo, tengamos gratitud. Demostremos gratitud. Seamos, hermanos, agradecidos. ¿Por qué, hermanos, en esta versión, la Biblia de las Américas dice, mostremos gratitud? Porque, hermanos, la gratitud no es para contenerla. La gratitud, hermano, no es para experimentarla nosotros en nuestro ser y guardarla, atesorándola, hermanos, sino es para mostrarla. Es para dar a conocer que estamos agradecidos. Cuando a usted le otorgan, ¿verdad?, algún premio, ¿cómo sale de ese lugar en que recibe su premio? Pues sale gustoso, ¿verdad? Contento, con ganas de contarle a todo mundo lo que usted ha recibido. Hermanos, demostremos nuestra gratitud. Tengamos gratitud para nuestro Dios. Así que, hermanos, al estar ya participando de este reino inconmovible, demostremos, hermanos, gratitud. Estaba poniendo atención a la tercera estrofa, el himno número 75 que cantamos. Himno número 75. Está apagado el proyector, pero aquí tengo el himno, el himnario, hermanos. Dice la tercera estrofa, toda mi alma a Cristo ya entregué. Y luego dice esta frase, hermanos, que cantamos a veces sin darnos cuenta. Dice, hoy le quiero y sirvo como a rey. Ahora yo les pregunto, hermanos, los que servimos, los que tenemos algún área de participación, los que tenemos el privilegio, hermanos, de trabajar, ¿verdad?, en alguna parte, en algún ministerio aquí en la iglesia. Servimos como dice este verso, hermanos. Hoy le quiero y sirvo como a rey. Me temo, hermanos, que muchos de nosotros, ¿verdad?, solamente hacemos las cosas por cumplir, nada más ahí se va. Como salga, al fin que al cabo, hombre. Decía un albañil que andaba trabajando allá en la Ciudad de México, decía, ay, Sebastián lo arregla.
Su ayudante le dice, oiga, maestro, pero mire, no, ay, Sebastián lo arregla. Y al otro día también por allá el ayudante le dice, maestro, mire, no te preocupes, Sebastián lo arregla. Llegó el fin de semana y cuando llegó el patrón, ¿verdad? Dijo, pues hay que te pague, Sebastián. Él lo arregla, ¿verdad? Hermanos, a veces hacemos así las cosas, ¿verdad? ¿Sabe que la gratitud, hermano, nos impulsa a servir? Pero a servir bien. Dios, hermano, no es cualquier Dios. Dios es, hermanos, el creador de los cielos y de la tierra. Y nos ha hecho participantes a nosotros, hermanos, que somos como nada en este mundo. Nos ha hecho participantes de su reino, que es inconmovible, hermanos. No debiéramos servirle así. Por supuesto, hermanos, allá en Daniel capítulo 2, hermanos, versículo 44, dice la escritura, Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los cielos, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino, hermanos, aunque no está en este momento siendo manifestado, un día se manifestará. Un día Cristo vendrá, hermanos, en su segunda venida a la tierra y establecerá un reino, hermanos, eterno. Habrá un reino, hermanos, al que nosotros ya desde este momento somos participantes de ese reino. Somos participantes de las bendiciones, de los privilegios que nos da el ser, hermanos, parte de ese reino. Entonces, tengamos gratitud. Seamos, hermanos, agradecidos. Seamos agradecidos. A veces, hermanos, no hemos entendido, no entendemos esta cuestión. Porque, mire, debería ser un privilegio para mí el que se me dé la oportunidad de servir en algún área. Pero a veces parece una carga, ¿verdad? Cuando se me pide apoyar en algo, ayudar en algo, es que tengo otros intereses. ¿Y dónde está la gratitud hacia Dios? ¿No deberíamos, hermanos, mostrarla en el servir? ¿No deberíamos mostrarlo en dar todo, hermanos, para nuestro Dios? La gratitud, hermanos, es importante. Entonces, el apóstol, hermanos, nos escribe ahí en su carta a los Hebreos, capítulo 12, dice el apóstol, hermanos, estamos recibiendo un reino que es inconmovible. 12:28 de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos, dice, tengamos gratitud. Tengamos gratitud, porque recibimos ese reino, hermanos. Tengamos gratitud. Capítulo 13, aquí mismo en Hebreos, versículo 15, dice la escritura de esta manera. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, toda la iglesia, todos nosotros deberíamos siempre estar dispuestos a aprovechar esas oportunidades, hermanos, de expresar públicamente nuestra gratitud, la gratitud de nuestro corazón. Que otros más, hermanos, si Dios ha bendecido, si Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, en estos días compartir y agradecerle a Dios para que otros hermanos también se animen, se motiven también, hermanos, porque todos somos parte de este reino inconmovible. En 1 Tesalonicenses 5:18, ya en la mañana veíamos algunos de estos pasajes. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, hermanos. Dice la escritura ahí, dad, a ver si lo tienen, hermanos, léanlo conmigo, por favor, todo. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad, hermanos, da gracias. Dale gracias a Dios.
en todo momento, en el momento en que suceden las cosas, al siguiente día, cada mañana, cada noche cuando vas a dormir, hermanos, pero también en la iglesia, en la congregación, hermanos, en la asamblea de los justos, ahí debemos nosotros expresar nuestra gratitud porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo, hermanos, sea agradecido. Dice Pablo, tengamos gratitud. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dios desea que usted y yo seamos agradecidos. Efesios 5:20, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice la escritura también en este pasaje, hermanos. Los que lo tengan, léanlo conmigo. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo debemos dar gracias? Siempre. Todo el tiempo, hermanos. Dice el versículo, dando siempre gracias por todo. Es decir, aquí por todo significa lo bueno, así como lo malo, hermanos. Pero como decimos, ¿verdad? En lo malo, pues ¿quién puede dar gracias por lo malo? ¿Quién puede dar gracias porque se quebró el pie? Los niños cuando se enferman dan gracias porque no van a ir a la escuela, ¿verdad? O los que son flojos, pues qué bueno que no voy a ir a trabajar, ¿verdad? Porque eres flojo. O cuando se nubla, ¿verdad? Se ponen contentos porque tengo una excusa para no ir a la iglesia. Decía mi papá, esas nubes son espantaflojos. Porque no llueve, nomás nos asustan. Cuando creemos que no va a llover, sí llueve, ¿verdad? Cuando queremos que llueva, no llueve. Pero dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15:57. Primera a los Corintios 15:57. Léanlo, por favor, dice, las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Hermanos, tengamos gratitud. Seamos agradecidos. Mostremos agradecimiento. Regrese ahí a la carta, hermanos, a los Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo un reino inconmovible, nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahora dice, hermanos, y mediante ella sirvamos a Dios. Le decía, hermanos, hace un momento, la gratitud nos impulsa, nos motiva a agradecer. Cuando no estamos agradecidos, no nos interesa ni nos importa, ¿verdad? Que no hay agradecimiento, no sentimos ningún sentimiento, hermanos, de gratitud, de compromiso. Pero cuando hay agradecimiento con Dios, hermanos, estamos dispuestos, hay disposición de nuestra parte. Entonces, hermanos, si tienes gratitud, no solamente expresa tu gratitud, sino que también sirve por gratitud. Dice el apóstol aquí, y mediante ella sirvamos a Dios. Mediante ella hay que servir, hermanos, con gratitud en nuestro corazón. La gratitud nos va a llevar a hacer las cosas y hacerlas bien, porque la gratitud nos lleva a agradar, hermanos, a Dios. Dice ahí, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Aquí en el versículo, capítulo 3 estamos, en el versículo 21. ¿Lo tienen? Léanlo, por favor, hermanos. Mire, le leo el versículo 15. El versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza,
Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La gratitud es algo, hermanos, que nosotros ofrecemos a Dios como un sacrificio de alabanza para Él. No es solamente el canto por medio del cual podemos alabarle. Es también, hermanos, por medio de nuestras obras. Es por medio de nuestro testimonio. Pero es también, hermanos, por medio del fruto de labios que confiesan su nombre. Y en el verso 21 que leyeron dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Servirle. También nosotros, hermanos, motivados por la gratitud de nuestro corazón, debemos servir a Dios. Y debemos hacerlo bien, hermanos. Sirvamos. Dice ahí, hermanos, también en el versículo 28, con temor y reverencia. Si hay gratitud en nuestro corazón, hermanos, que por medio de ella, es decir, que la gratitud nos impulsa a servir a Dios, a servirle. Pero cuando sirvamos a Dios, tenemos que servir, hermanos, con temor y con reverencia. Es decir, no al ahí se va, no como yo quiera, no como sea, con temor, con reverencia. Vaya al capítulo 5, versículo 7, aquí mismo en Hebreos. Capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Leamos, dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Dice, en los días de su carne, es decir, mientras Él vivía aquí en la tierra, mientras Él se movía aquí en la tierra, mientras Él predicaba aquí en la tierra, mientras Él estaba desarrollando todo su ministerio aquí en la tierra, hermanos, físicamente, dice que ofrecía ruegos, ofrecía súplicas con gran clamor y con lágrimas, hermanos. Jesucristo clamaba mientras estaba. Miren, no vemos en el evangelio o en los 4 evangelios, hermanos, que tenemos en nuestra Biblia. No vemos, hermanos, toda la vida completa de Cristo. Vemos lo más importante. Vemos lo que los apóstoles, hermanos, escribieron ahí, los evangelistas. Vemos lo que ellos quisieron compartir, guiados por el Espíritu Santo. Pero hubo momentos, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dice Juan, si se escribieran todas las cosas que Él hubiera hecho, no habría libro suficiente en la tierra, ¿verdad? Y menos en aquellos tiempos que no había la facilidad de ir al centro comercial y comprar un paquete de 500 hojas, ¿verdad? Para escribir. No cabría, dice Juan, hermanos, en su evangelio, escribir todo lo que Jesús hizo. Pero mientras Él estaba desarrollando su ministerio, dice que ofrecía ruegos, Él ofrecía súplicas y lo hacía con gran clamor y lágrimas, porque en la mañana también les decía, Jesucristo miraba a la gente, hermanos, mediante ojos espirituales que lo movían a la compasión, porque Él podía mirar a una persona pasar y Él podía saber, hermanos, su sufrimiento, sus preocupaciones, sus ansiedades, todos los problemas que afligían a esa persona, pero lo peor es que podía ver su futuro. Y Él sabía que esa persona iba a ir al infierno. Por eso Jesucristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, escuche bien lo que dice, fue oído, fue escuchado, hermanos, en sus súplicas y ruegos. ¿Pero por qué fue escuchado? ¿Qué dice el texto al final? A causa de su temor reverente. Hermanos, sirvamos mediante la gratitud. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Con temor. Hermanos, no perdamos nosotros la cordura, no perdamos el temor ante Dios. No perdamos la reverencia. Vamos a llegar ahí en el estudio de la escuela dominical, hermanos, al capítulo 2, la segunda parte de este capítulo de la primera carta a Timoteo.
donde Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca de las mujeres en la iglesia. La conducta, hermanos, tanto de los hombres en la primera sección del capítulo y la conducta de las mujeres dentro de la iglesia. Y ahí vamos a ver, hermanos, qué clase de gente nosotros queremos encontrar cuando vamos a una iglesia. ¿Qué idea tenemos nosotros de un ambiente dentro de la iglesia? No podemos, hermanos, perder la reverencia ni el respeto ante Dios. Jesús fue escuchado porque lo hizo, hermanos, con temor, porque se acercó a Dios con reverencia. Así que para los que servimos, hermanos, los que tenemos un ministerio, acuérdate de eso. Sí, sea agradecido, está dispuesto a hacerlo, pero hazlo con temor reverente. Con reverencia, hermanos, sirvamos. Regresemos ahí al pasaje, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dice, agradándole con temor y reverencia. Y el verso 29, hermanos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora no se asusten, hermanos. No les va a pasar como a Omni afines. No le va a pasar como aquel que quiso tocar el arca, ¿verdad? Y el fuego lo consumió. No se preocupen, no les va a pasar eso. Pero sí hay que tener temor reverente a Dios, porque Él es fuego consumidor. El fuego, hermanos, simple y sencillamente simboliza la santidad de nuestro Dios. Allá en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio en el Antiguo Testamento, hermanos, capítulo 4, versículo 24, dice la escritura, hermanos, porque Jehová, Dios, es fuego consumidor, Dios celoso, hermanos. Él se agrada de aquellos que son obedientes y que están dispuestos a hacer su voluntad, pero Dios también se desagrada, hermanos, de los que no hacemos lo que Él nos manda hacer. Somos así, hermano, nuestra naturaleza es pecaminosa. Mire, tenemos esa naturaleza heredada. Recibimos esa naturaleza, hermanos, de Adán y de Eva, y se ha ido transmitiendo generación a generación. No hemos pecado, dice allá en Romanos 5, ¿verdad? A la manera de Adán, pero nosotros también tenemos pecado. Y esa naturaleza pecaminosa, hermanos, nos lleva a ser altivos. Nos lleva a ser soberbios. Esa naturaleza nos lleva a ser mal agradecidos, hermanos. Nos lleva a hacer las cosas, hermanos, como nosotros queremos. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, someternos, verdad, a las reglas, a los lineamientos? Los que conducimos lo sabemos bien, ¿verdad? Está el semáforo ya indicándonos que va a decirnos alto y nosotros le aceleramos en vez de parar. Ya cuando vemos al oficial de tránsito, ya ponemos sosiegos, ¿verdad? Hermanos, vamos así, dice Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Hermano, nuestra naturaleza va contra lo espiritual. Pablo dice allá en Gálatas capítulo 5, hermanos, vaya ahí rápidamente, por favor, hermanos. Gálatas, la carta del apóstol Pablo, hermanos. Dice el capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hermanos. El deseo de la carne es contra el espíritu. Pero también dice ahí, hermanos, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si la gratitud nos está moviendo, hermanos, a mostrar nuestra gratitud en el servicio, cuidemos de servir con temor y con reverencia, porque Dios es un Dios celoso, fuego consumidor, dice la escritura. En Isaías 33:14. Isaías 33:14.
Quiero que me ayuden, hermanos, a leer este versículo. Todos juntos, por favor, fuerte y claro. No todo lo que dice el pasaje, hermanos. Los pecadores se asombraron. Se asombraron. Les sobrecogió, dice, temor a los hipócritas. Pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién? Pero fíjese, usted y yo tenemos ese privilegio. El privilegio, hermanos, de habitar con ese fuego consumidor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, con su obra expiatoria, hermanos, compró nuestra salvación, nos reconcilió con Dios, y usted y yo ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios. Ahora usted y yo tenemos, habiendo recibido un reino inconmovible, hermanos, participamos de ese reino. Participamos de esos privilegios, hermanos, que tiene el ser parte de ese reino que no se mueve, que es indestructible, que es eterno. Hermanos, y aquí preguntan los hipócritas y los pecadores, hermanos, y dice, y se asombra, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumido? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pero tú y yo podemos vivir con ese que es fuego consumido. Pero cuidémonos de servirle con temor. Solamente lo vamos a hacer, hermanos, si tenemos. Leamos el texto, hermanos, para terminar, ahí en Hebreos. Todos juntos, por favor, pónganse de pie. Y vamos a terminar. Leemos, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Padre Celestial, en esta tarde queremos darte las gracias, gran amor, por tu grande bondad, Señor, mostrada para con nosotros. Gracias, bendito Dios, que nos has hecho participantes y que nos haya costado nada de ese reino, Señor, inconmovible. Gracias, Señor, porque podemos habitar contigo, Señor, tener comunión, a pesar de que eres fuego consumido. Gracias, Padre. Haz en nosotros, Señor, producir esa gratitud que cada uno debemos mostrar, que cada uno debemos tener, Señor, en nuestro ser para contigo. Agradecido, Señor, por habernos rescatado de la maldad de este mundo, Señor, y habernos hecho tus hijos. Gracias. Gracias por todos esos privilegios, Padre bendito, de haber hecho de nuestro cuerpo el templo de tu Espíritu Santo, de hacernos parte de una familia, Señor, de una comunidad nueva en Cristo Jesús, de darnos esa esperanza de que un día estaremos en tu gloria por la eternidad y no habrá más sufrimiento, no más dolor, no más lágrimas. Mesas preciosas, Señor, que tenemos en tu palabra. Mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de todos esos privilegios y esa bendición de tener y ser parte de ese reino. Que cada uno podamos tener en nuestro corazón gratitud. Que cada día, Señor, te agradezcamos, y cada día de servicio que tenemos oportunidad de expresar nuestras gratitudes, no nos quedemos sentados, no nos quedemos callados, Señor, sino que seamos de los primeros que agradecen, Señor, tu obra en nosotros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por hacernos parte de ese reino precioso. Ayúdanos a servirte así. Temor y reverencia, que hay gratitud en nuestro corazón. Bendice a tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén.